Mis queridos hermanos, visitantes y amigos, vamos a continuar la prédica de la iglesia en la carta a los Filipenses. En el capítulo 3, vamos a comenzar el capítulo 3, felizmente concluimos el capítulo 2 y vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que Pablo tiene que decirle a la iglesia allá en Filipo, una iglesia fundada por él, una iglesia que él se mantiene en contacto para saber cómo va y enseñándole, y todos esos escritos de parte de Pablo nos sirven a nosotros para conformar lo que conocemos como las cartas las cartas del Nuevo Testamento, que nos ayudan a nosotros a avanzar en la vida cristiana a través de lo que él le enseñaba a las iglesias. Hay un aspecto bien importante, mis hermanos, en la vida de la iglesia, y es lo que hace la diferencia. Nosotros somos efectivamente, como mucha gente dice, un hospital. La gente te dice que no, porque la iglesia uno va herido y lo acaban de matar muchas veces. No, eso no es verdad. En la iglesia lo que hacemos es que le damos cirugía y la cirugía duele. Le damos quimioterapia y la quimioterapia te tumba el pelo. O sea, son cosas que te van a curar, pero que son duras, porque Dios a grandes problemas tiene grandes soluciones. Y la persona tiene que estar dispuesto, como está dispuesto cuando va al doctor, a recibir lo que dice el doctor, porque el doctor es el que sabe. Bueno, la iglesia es también un hospital por otra razón. Cuando la gente viene, cuando usted va a un hospital y usted se pasea, a mucha gente no le gusta ir al hospital. Yo detesto los hospitales. La gente no le gusta ir al hospital porque cuando va al hospital, ¿qué es lo que ve? Sangre, enfermos, gente operada, gente que se está muriendo. Pero cuando vienen a la iglesia, ¿saben lo que quieren ver? Gente perfecta. No, hay enfermos también. Todos estamos enfermos y buscando la cura, buscando la sanidad espiritual, buscando crecer. Pero esa sanidad, esa cura que a muchos no les gusta, es lo que se conoce como la doctrina de la iglesia. Por eso hay iglesias, no por esa sola razón, ¿ok? Pero un elemento importante para poder hablar de cuando una iglesia es pequeña y cuando una iglesia es grande. Hay muchas iglesias que son pequeñas por el simple hecho de que su doctrina es bíblica y a la gente no le agrada. Las cosas que aquí se dicen, que aquí se enseñan, que le dicen la escritura, no le agrada al mundo, no le agrada a la gente, no le agrada a aquellos que son tibios y quieren estar bien con el mundo, quieren tener un pie aquí, un pie allá. A nosotros no nos pueden votar de Twitter, a nosotros no nos pueden votar de Facebook, porque no importa que nos voten. Nosotros seguimos creyendo lo mismo y diciendo lo mismo y opinando lo mismo, porque es basado en lo que creemos. Lo que creemos es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia son las doctrinas de Jesús. Dice el Señor Jesucristo: si crees en mi doctrina, seréis seguidores míos. Si no creemos en la doctrina, sí. Doctrina es el conjunto de reglas, normas que el Señor estableció para que funcionara el mundo y funcionara bien. ¿Ok? Eso es lo que nosotros creemos. Pero eso hay que cuidarlo. Nosotros no podemos llegar al doctor y decirle al doctor: no se le ocurra mandarme aspirina. El doctor sabe que no le puede mandar aspirina. El doctor sabe lo que le puede mandar. El doctor sabe que todo lo que mande va a ser desagradable, pero va a ser por su bien. Nosotros no podemos llegar a una iglesia y poder querer traer normas del mundo. Es más, la iglesia no puede permitirlo. Que en la iglesia se metan las normas del mundo y se metan normas de gente que cree otra cosa que no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios bien estudiada en el contexto, buscando todo lo que dice. A veces vienen acá con un texto, con un versículo bíblico, un texto sacado de contexto para decir lo que no dice el texto como pretexto. Eso no es permitible. Lo que hace la diferencia entre la iglesia no es que nosotros seamos perfectos, no es que nosotros seamos más bonitos. Bueno, somos más bonitos, los hispanos somos más bonitos que los americanos, pero no es eso. Es que nosotros tenemos un conjunto de normas que son la doctrina bíblica. Y no se puede cambiar, hay que vigilarla, hay que cuidarla. Y Pablo le está diciendo a los efesios ahora: tienen que cuidarla, tienen que protegerla. Eso es lo que hace la diferencia. Por lo demás, seríamos un club, seríamos otro grupo, seríamos otro partido, otra asociación de gente imperfecta.
No, nosotros somos gente imperfecta, pero redimidos de acuerdo a lo que dice la Biblia, buscando y siguiendo a Cristo, con lo que dice la Biblia. Aunque no nos gusten muchas cosas, las hacemos porque Cristo lo dijo y no permitimos que nadie venga y la cambie. No, a esa iglesia yo no voy porque esa iglesia dice que las mujeres no pueden ser pastoras. Yo no digo que no puedan ser pastoras. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede decir como hacen hoy en día. Se ponen un peluquín y una saya y dice que son mujeres y son hombres. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y si usted dice lo contrario, lo botan de Twitter y lo botan de aquí, lo botan de allá. No. Si usted es cristiano, donde quiera que usted se pare, usted es representante de la doctrina bíblica que dice que hay hombre y mujer. Nosotros sí sabemos lo que es una mujer, porque lo dice la Biblia, aunque no seamos biólogos. ¿Ok? ¿Ok? Nadie puede pretender ser lo que no es. Yo quisiera ser millonario. Pero cuando yo digo voy a ser millonario, la gente se va a tirar una trompetilla. La gente dice, ¿está loco? El pastor dice que va a ser millonario. Bueno, el pastor es millonario. Pero precisamente no es a través de la buena doctrina como se hacen millonarios. La buena doctrina es el todo que tenemos nosotros. Es nuestra manera de identificarnos, es lo que nos une, es lo que nos hace familia, es lo que nos hace diferentes, no perfectos. Por tanto, hay que cuidarlo. Hay que cuidarla. Pero ¿cómo se cuida, pastor? ¿Y qué hago? En la iglesia viene todo el que quiere. La gente dice todo lo que quiere. Algunos vienen con una doctrina extraña. Bueno, a cada quien hay que vigilar. Hay que tener cuidado. Y no puede ser solamente el pastor. Solamente el pastor no puede ser. El pastor tiene que tomar las determinaciones. Una vez llegó una persona a la iglesia y le decía a otras personas, no te preocupes por ser salvo. Ya Dios escogió a los que van a ser salvos. Y el que lo oyó vino y me dijo, entonces yo, mira, ven acá, ¿qué es lo que tú crees? No, yo creo que Dios escogió a los que... Bueno, yo te voy a buscar una iglesia que crea lo que tú crees. Te queremos mucho, lo ayudamos cuando llegó a este país de una manera, todo lo que pudimos, pero la doctrina no podemos permitir que se meta una doctrina equivocada. ¿Qué amor es ese de que ya Dios escogió a los que van a ser salvos? ¿Sí? No me diga. A los que creen en su nombre de Dios, potestad de ser hecho de Dios. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, que si no cree, no es porque te escogió, no vas a ser salvo. Y así hay que cuidar la doctrina. Estoy hablando de una que está frecuente, que no es nueva. Eso no es nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a doctrina. Todos son inventos y cosas que vuelven otra vez a tomar una posición una posición notable delante de la gente cada cierto tiempo. Satanás tiene sus periodos de avivamiento. ¿Okay? El cristiano no tiene muchos periodos de avivamiento. Vamos a tener un avivamiento ahora. Porque si nosotros no nos avivamos con la pasión de Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo, nada nos puede avivar. Por eso en la semana antes de la resurrección vamos a tener un avivamiento cada noche. Vamos a hacer un esfuerzo por avivar nuestra vida espiritual, un esfuerzo y venir y tener una prédica acerca de todo lo que vivió Jesucristo esa última semana. Vamos a ver, porque el cristiano tiene que tener un avivamiento de tiempo en tiempo, dejar a un lado el enfriamiento, dejar a un lado ese estado de tibieza. Pero Satanás sí se aviva de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo él saca una doctrina que ya era vieja y la reaviva y otra por allá. La gente se cansa. La gente se cansa del andar cristiano y quiere poner cosas nuevas. Si no es un baile, es una música diferente, porque hay que hacer cosas nuevas. Y yo no estoy en contra de los cambios. Yo no tengo ningún problema en contra de los cambios, incluso de la modernización para alcanzar a la gente. La doctrina es la que no puede cambiar. La doctrina bíblica es la que no puede cambiar. La música tiene que seguir siendo seguir teniendo la misma función. La prédica, la misma función. La función de la iglesia, la moral de la iglesia, la doctrina, eso no puede cambiar. Eso no puede cambiar. Pero hay que defenderla y a veces lo que el cristiano no tiene. A veces viene alguien y se sienta al lado tuyo y te dice, y aquí creen tal cosa. Y la gente no sabe decirle. La gente no sabe decirle. Ustedes no tienen idea de las tantas veces que a veces lo resolvemos de una manera tranquila, de una manera comedida. Muchas veces, la mayoría de las veces resolvemos estos problemas de doctrina de manera personal. La iglesia nos afecta. ¿Por qué? Porque vivimos permanentemente vigilantes.
para que no se cuelen las malas doctrinas. Una mala doctrina, a veces la gente piensa que la doctrina es algo sin importancia, que un detallito no importa, porque somos del Señor, somos cristianos y vamos a la iglesia y nos reunimos y sí, y no importa una cervecita y no importa, eso son detallitos, son detallitos. Yo siempre le pongo a la gente el mismo ejemplo. Le digo, mira, yo te voy a regalar todos los días en la mañana en el desayuno. Yo te lo compro y te lo llevo. Un sándwich cubano de los que hacen ahí en Hemingway, buenísimo. Hacen el sándwich cubano muy bueno, se lo recomiendo. Un comercial para el restaurante Hemingway. Yo te voy a regalar un sándwich cubano todos los días, yo te lo prometo, por el resto de tus días. Pero en el medio del sándwich, allí no se ve, a simple vista no se ve, hay una pizquita de ese fecales. Una cosita que no se ve, pero yo sé que está ahí porque yo la puse. Y usted me va a decir, pastor, no, gracias por el sándwich. Pero si no se ve, es chiquitica. No, pastor, pero eso me puede costar la vida. Así mismo con la doctrina. Las cosas pequeñitas, los detalles de que tienen que ver con la fe y la doctrina bíblica, no se pueden permitir, no se pueden cambiar. No quiere decir que de todo hagamos una guerra. Pero cuando sale a relucir un problema bíblico que sabemos que va a traer problemas mayores, hay que tener cuidado, hay que tomar medidas. Hay una parte que la Escritura dice que es bueno que se demuestren, que se muestren y que saquen a relucir los herejes, porque así sabemos quién es quién. Y no vamos a cortarle la cabeza, vamos a explicarle una y otra vez. Y como lo hicimos a ese muchacho, si tú no entiendes, entonces mira, vamos a hacer una cosa y tú buscas una iglesia que piense lo que tú piensas y bye, bye. Pero aquí no lo vamos a permitir. ¿Ok? ¿Qué hacer como cristiano para cuidar la doctrina bíblica? Dice la palabra del Señor, voy a pedir que se pongan en pie en respeto y reverencia al Señor. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Capítulo 3, en la carta a los Filipenses. Para la gloria del Señor, contentos de haber llegado al capítulo 3, nos queda el capítulo 4. Dice la palabra del Señor en los versículos del 1 hasta el 6. Finalmente, hermanos míos, fíjense que Pablo no ha llegado al final de la carta. Sin embargo, le dice finalmente. Ha tocado temas importantes, hablando de Cristo como centro, hablando del testimonio, hablando de una... Finalmente es como concluir qué es lo que hay que vigilar, por qué hay que luchar y por qué hay que estar atentos. Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. A la verdad, el escribirnos las mismas cosas, a mí no me es gravoso. Y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Prepárame los corazones para recibirle a mí, escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermano, Pablo está haciendo usa palabras que a la gente no le gusta mucho. Pero se trata de que está haciendo una advertencia muy seria a los filipenses. Y una advertencia que tiene que ver con el resto de todas las cosas. La expresión finalmente quiere decir por encima de todo. Mucho cuidado con lo que les voy a advertir. Y es acerca de la doctrina de la iglesia, la necesidad de cuidarla y de mantenerla pura alrededor de Cristo. Había una señora, y muchos aquí la conocen. Ella venía de los testigos de Jehová. Yo lo sabía. Pero cada vez que yo decía que Cristo era Dios, ella decía bajito donde estaba sentada, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cada vez que decía Cristo Dios, el Hijo de Dios. Todavía se está recomiendo los hígados, no sé dónde está.
creyendo que donde dice hijo de Dios, dice que es nacido de Dios, creado por Dios. No, esa expresión. Pero esas son cosas de doctrina que afectan toda nuestra fe. Toda nuestra fe tiene que ser alrededor de Cristo, su enseñanza y quién es Él. Por eso, en primer lugar, lo que dice Pablo aquí a los filipenses es que tienen que evitar los errores. Hermanos, no pueden seguir con los errores. No pueden seguir creyendo lo que creían cuando eran católicos. No pueden seguir creyendo lo que cree todo el mundo por ahí. De que sí, todos tenemos el mismo Dios. Todos tenemos el mismo Dios, como te dice mucha gente. Pero se llama Jesucristo. Y además de Cristo no necesitamos a nadie más. No necesitamos ni a Pepe Smith, no necesitamos ni a Clara White, no necesitamos ni a ningún papa, no necesitamos a nadie. Cristo y solamente Cristo. ¿Ok? De manera que hay que evitar los errores. Dicen los versículos 1 al 2 y vuelvo a leer. Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Hermanos, para regocijarse en Cristo no puede ser solamente saber que murió por ti. Dice la Escritura que si solamente nos gozamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es un hombre para esta vida o un nombre para vivir diferente en esta vida, es para todo, para la eternidad, para pasado, presente, futuro, para todas las cosas. Tiene que ser Cristo. Si nosotros tenemos solución, respuesta, ánimo, exhortación en Cristo, nos vamos a regocijar en Cristo. A veces Cristo nos resuelve y vamos y nos regocijamos en el psicólogo. Es así. A veces Cristo no nos da paz y amor porque sus reglas son muy duras y eso no es un Dios de amor. Pero el jefe mío sí, jefe mío, eso es lo más bueno que hay. Eso es un pedazo de pan. Eso me quiere y hace por mí de todo. No, ese es Dios proveyendo. Eso viene de Cristo. Y no nos damos cuenta de que hay que regocijarse en el Señor por todo lo que dice. Por todo. Bueno, sí, yo creo en Cristo. Cristo es muy bueno. Cristo hizo, Cristo murió, Cristo me da. Pero eso que dice está un poco duro. Ya no te estás regocijando en el Señor. Si tienes un error acerca de lo que Cristo enseñó, ya no te estás regocijando. Cristo dijo, vendrán guerras y rumores de guerra. Y me llama una persona y me dice, ay, esa guerra, ¿cómo están muriendo niños? ¿Y qué tú crees que pasa en la guerra? ¿Cómo es posible que tú no le puedas explicar a nadie en la calle por qué está pasando lo de Ucrania y por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? El mundo se tiene que caer, se tiene que desbaratar. Lo bueno que tiene esto, lo malo que se está poniendo, para que el Señor venga. Pero cristianos atacados porque hay una guerra. ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué dice la doctrina de Jesús? ¿Es posible regocijarse en el Señor cuando están matando niños en Ucrania? Sí. Porque ni Dios tiene nada que ver con eso, ni los seguidores de Cristo tienen nada que ver con eso. Esa es la realidad de la vida que Dios nos enseñó. Mientras haya mal y bien, van a haber guerras, y mientras Cristo no venga a poner las cosas en orden, vamos a ver eso. Y peor todavía, cuidado no nos empieza a tocar a nosotros. Cuidado no se desate una guerra nuclear. Todo eso puede pasar. Es más, puede haber la paz en el mundo que haya. Que nosotros vamos a sufrir persecución. Eso es lo que dice la Escritura. La gente está muy preocupada por Ucrania. Pero cuando le pisan el callo aquí, por ser cristiano, abandonan la fe. Abandonan la fe. Y Cristo dijo, van a tener persecución, pero bienaventurados cuando por mi causa sea vituperiado, perseguido. ¡Wow! Regocijados en el Señor. Cuando dice regocijados, el Señor dice en todo lo que es, en todo lo que dice, en su doctrina. No te pongas bravo y caigas en el error. Jesucristo se lo dijo más una vez a los discípulos, erráis porque no conocéis las Escrituras. La Escritura las dio Él. Si lo dice la Biblia, si lo dice Él, lo dijo Cristo y no está mal. Regocíjate. Ay, pero eso está duro. Aquí hubo un presidente que dijo que el sermón del monte, eso era imposible. Vivir por el sermón del monte. Que eso era imposible. Claro que él no podía ser adicto a la marihuana. ¿Cómo va a ir por el sermón del monte? Pobrecito. Evitando los errores, dice el versículo 2.
guardado, dice, déjame seguir en el 1, a la verdad, el escribir las mismas cosas, a mí no me es gravoso y para vosotros seguro. Esa es la clave del programa de enseñanza doctrinal de la iglesia. Una y otra vez. ¿De dónde lo aprendimos? De Pablo. De que una y otra vez hay que enseñar lo mismo. Lo mismo, no nada nuevo. Oh, no, pastor, pero vivimos en el 2021. Ya eso no se puede enseñar así. No, la Biblia es útil para el pasado, para el presente y para el futuro. No se puede cambiar nada, no hay que cambiar nada. Gracias a Dios por los hermanos que se quedan al debate después del almuerzo, que están discutiendo que si la Biblia hay que cambiarla para poder alcanzar a otros. No, no hay nada que cambiar. La vieja religión no es vieja por el tiempo, pero no porque no sea útil y efectiva. Para siempre. Todo pasará, mas su palabra no pasará. Pero entonces quieren cambiarlo y quieren mejorarlo y está muy duro. Y vienen las versiones bíblicas que dicen las cosas más suaves. No, hermano, en esta iglesia no. Dice Pablo que él le repetía lo mismo. Hay que recordárselo porque el ser humano es dado al olvido. Para evitar los errores, en primer lugar hay que estar centrado en Cristo. Centrado en Cristo. Todo lo que hizo Cristo. Si todo lo que Cristo dijo es bueno porque eres Dios, nos vamos a poder gozar. ¿Cuántas veces el niño se pone bravo con el padre porque lo que el padre le dijo a él no le agrada? Ese no puede ser el caso de nosotros. Lo que Cristo dijo, aunque no nos guste, es para el bien nuestro. Es bueno vivir bajo esas normas. Es correcto. Hay que vigilar que cada quien que está al cuidado espiritual de la iglesia, en este caso el del pastor, viva. Los otros días una señora me manda un cargo. Me fui de la iglesia, pastor, después de 6 meses, a mí me llamó la atención. Me manda un mensaje. Me fui de la iglesia porque un día, un domingo, 2 personas me miraron con mala cara. Señora, a mí me miran con mala cara todos los domingos. Ahora, ¿irte para una iglesia adventista porque te miraron con mala cara aquí? ¿O es que la doctrina te entró por aquí y te salió por aquí? Porque esa doctrina sí no es bíblica. Esa no es bíblica. Entonces hay que repetir porque la gente se olvida que aquí no venimos para que nos miren bien. Entonces usted venía para que la miraran con cara agradable. Levante la vista a la cruz y no va a ver a nadie. Le di la solución. Usted levante su vista a la cruz y no va a ver la cara de los demás. Centrados en Cristo, en lo que Cristo enseñó. Cristo, por aquí venimos por Jesús, aquí no venimos porque nadie nos mire con buena cara. Hay hermanos que te aman profundamente y te van a mirar con mala cara porque los pobres ellos son feos. No, mentira. No, es que eso es muy subjetivo. Nosotros venimos por Cristo. ¿Ok? Jesucristo nunca tenemos indicios de que se haya fajado con sus hermanos ni con su mamá, ¿verdad? Pero tenemos indicios que se fajó con los discípulos. Y hasta llegó a decirle a Pedro, Satanás, ¿verdad? Sin embargo, a la madre y a los hermanos le dice, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de Dios. Oh, a mí lo que me interesa es que tú hagas la voluntad de Dios, no que me mires bien. Es un problema de doctrina serio. O que tú veniste al hospital a ver, gente perfecta, el hospital está lleno de enfermos. Tristemente traemos los problemas que tenemos, las cargas que tenemos. Nuestra cara a veces no es la más agradable. Pero el otro hermano tiene que entenderlo. De que a lo mejor no tienes esa mala cara porque se te acabó el maquillaje, no hay dinero. La economía está muy mala. No, a lo mejor tienes mala cara porque tienes un problema y yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. No hace mucho chiste porque esta señora, una de las cosas que me dijo, que en la iglesia adventista el pastor era chiste. No, aquí no es chiste. De vez en cuando es un chiste.
centrados en Cristo y vigilantes. Lo primero que tenemos que hacer es evitar los errores. Los errores se evitan, los errores concentrándose en Jesús. No en mí, no en el hermano, en Jesús. Y estando vigilantes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué me dijeron? ¿Qué yo hago? ¿Qué dijo Jesús? Y todo pasarlo por el filtro de la enseñanza doctrinal de Cristo. ¿Ok? Que incluye el Antiguo Testamento en su momento, con su aplicación, su propósito y todo lo demás que tenemos que aprender. Pero eso Pablo dice, tengo que decírselo una y otra vez para que vuelvan a centrarse en Cristo y para que se... El hecho de la repetición es para que se vuelvan vigilantes. A veces se dice, ¿el pastor ese cuánto lo hizo? Sí, pero algunos se los olvidó, otros no estaban aquí. Y hay que repetir. Hay que repetir, esa es mi experiencia más ministerial. Y cada vez que tengo un ejemplo de algo que me pasó, se los pongo porque es para beneficio de ustedes. Hay que repetir. Y Pablo dice, por eso es que lo repito las cosas, porque tienen que estar vigilantes. El que no está vigilante es el que se descuida, se olvida de lo que ha aprendido, de lo que ha creído, de lo que es la verdadera y sana doctrina. La primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 11, porque es necesario que también entre nosotros haya herejías, para los que son aprobados, se manifiesten entre vosotros. ¿Cómo sabemos si hay herejías? Si el pastor no se para y dice, eso que están creyendo, que están promoviendo, es herejía. Una hermanita muy querida me decía, ay pastor, pero no mencione más a los católicos. Yo no menciono a los católicos todos los días. Coincide que las últimas 2 veces que está venido, hermana, he mencionado a los católicos. Hermano, cuando yo vine al ministerio, yo sentí que Dios me estaba llamando a los hispanos. Podía haber seguido mi camino con mi mar inglés, podía haber seguido en el mundo americano. Con malo inglés hay peores. Hay peores, hay gente que habla inglés peor y están predicando en inglés. Pero mi llamado era a los hispanos. Y si es a los hispanos, tienes que saber que el background religioso mayoritariamente de los hispanos es católico romano. Y tienes que saber que el infierno se nutre grandemente de la falsa doctrina del catolicismo romano. Nadie es salvo por obras. Y si no eres salvo, vas al infierno. La salvación es por fe en Cristo. Y después de Cristo no hace falta más nadie. Nadie puede interceder por nosotros. María no es divina. Y por ahí una cantidad de cosas que te mandan de cabeza para el infierno. Porque basado en lo que creemos, es que está garantizada la eternidad. Esto no es fácil, esto es serio. Tú puedes creer en Dios, tener tu idea de Dios, ser muy espiritual, que a los que no han creído no tienen oportunidad. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es decirle a Dios, soy pecador, tú pagaste, viniste, te hiciste hombre, ese es Cristo muriendo en la cruz por mí. Eso es diferente. Y ahora yo creo todo lo que tú dices porque tú eres Dios y tú me salvaste, Pero decir que Cristo te salvó y hacer lo que te da la gana y creer lo que te da la gana y pensar y publicar y promover, eso lo vamos a ver después. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Van a llegar hasta allá. Que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. ¡Wow! Va a haber mucha gente que va a llegar de nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, y él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es palabrería barata. No es decir Señor, Señor, es tener la doctrina del Señor. ¿Ok? Primeramente, hay que estar vigilantes, hay que evitar el error. En segundo lugar, hay que aprender y enseñar lo correcto. Si usted está aprendiendo, amén, gloria a Dios, no puede enseñar todavía. Pero llega el momento en que usted tiene que enseñar lo correcto. Y no puede ser solamente el pastor. Usted tiene que ver al que está diciendo lo que no está bien, de acuerdo con la palabra de Dios, y decirle, eso no está bien, eso no es lo que creemos aquí. Eso no es lo que piensa un cristiano. Y tener elementos, tener conocimiento de la palabra de Dios. Miren lo que dice Pablo en los versículos del 4 al 6.
Perdón, en los versículos en el versículo 3, el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano mío? Lo correcto es que vivimos en una nueva etapa. Pablo trae a colación, por supuesto, los problemas de doctrina que estaban viéndose en la iglesia, que estaba llena de judíos, y que venían diciendo que había que seguir con cosas que ya no eran doctrinalmente correctas. La circuncisión. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, la del corazón. Ustedes saben que el corazón tiene prepucio. ¿Ustedes lo sabían? El corazón tiene prepucio. Tiene una tela alrededor que lo cubre y se circuncida, se abre, se quita en algunas enfermedades. No es necesario, no es obligado. Y Pablo trae a colación la circuncisión del corazón. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros vinimos a la circuncisión, dejamos aquella circuncisión y vivimos en una nueva etapa. A veces vienen la gente de otras religiones y no pueden dejar lo que creían. No pueden dejarlo. Dice que vinieron a Cristo, que creen en Cristo. Mi suegro me contaba de una mujer que él bautizó y vino a la iglesia. Era una iglesia bautista del sur, le daban clases de bautismo a la gente. Y después de las clases de bautismo, de todas las explicaciones de la doctrina, la bautizan a la mujer. Y la mujer, cuando sale del agua, dice, gracias Santa Bárbara porque te cumplí lo que te prometí. Hay que dejar atrás toda enseñanza falsa, hay que dejar atrás. Lo de la verdadera circuncisión somos nosotros. Ese acto físico, ese sacrificio ya no es importante, ya no es necesario, eso era para el pueblo judío. En la era de la gracia es otra cosa. Los que en espíritu adoramos a Dios, los que en espíritu, hay que enseñarle a la gente que no todo el mundo, que el cristiano es espiritual, pero no es espiritual porque pase un curso de espiritismo, no es espiritual porque diga 4 palabras, es espiritual porque recibió el Espíritu de Dios. Y eso es solamente por arrepentimiento. Eso está claro en la Escritura. Nadie puede venir, oh, fulano. No, pastor, ella no viene porque ella no cree en esto y en lo otro, pero es más espiritual. No es espiritual. Espiritual es tener el Espíritu de Dios, haber nacido de nuevo a la vida espiritual. No es lo que la gente le llama espiritual. Dice Pablo ahí en el versículo, en espíritu adoramos a Dios. Por eso un aspecto importante de la doctrina es la música. Y la gente dice, pastor, ¿usted tiene problemas? No es que yo tenga problemas. Es que yo no puedo tener a alguien que toque la guitarra o que toque un tambor si no está en el Espíritu de Dios. Y si se toca una música que no agrada a Dios, porque la persona no está alabando en el Espíritu de Dios. Ese es el problema siempre. Tiene que ser una persona que esté en comunión con Dios, que tenga por lo menos el Espíritu de Dios, aunque esté creciendo, que tenga entonces la intención de alabar en el Espíritu. El Espíritu es el que guía. ¿Ok? Pero la destrucción de la iglesia por gente tocando instrumentos y cantando sin tener el Espíritu de Dios, sobran. Son infinidad las historias y los cuentos. Enseñar lo correcto. ¿Cómo? Buscando lo que es verdaderamente espiritual. Lo que enseña el Espíritu. El Espíritu no enseña 2 cosas, ni 3 cosas. A veces leen la Escritura y tú te das cuenta que las personas que tienen el Espíritu de Dios ven una cosa y viene alguien y dice, no, eso no. Y lo primero que tú tienes que pensar es, ¿el Espíritu le dijo algo diferente? Esas personas que dicen que Dios escogió a la gente, ¿cómo es que le diga? Que la depravación total del hombre no le permite tomar una decisión, que si tú eres escogido para ser salvo, no tienes remedio, tienes que ser salvo. Todos esos puntos que hablan esa gente que cree en eso. No, el Espíritu no dice 3 o 4 cosas, el Espíritu dice una sola cosa. Y lo dice, no dice una cosa en la Escritura en una parte y en la otra se contradice. Porque a veces te sacan un versículo y primero lo que dice aquí, lo pusiste al lado de todo lo que dice la Escritura acerca de ese tema, para ver qué fue en realidad lo que dijo el Espíritu. Mucho cuidado. Lo primero que hay que hacer, hermanos, es buscar lo espiritual. Para combatir las malas doctrinas hay que preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿esto está bien o está mal? Ore.
ore buscando que Dios le dé la explicación. Y después que Dios le dé la explicación, si usted se quedó con alguna duda, hable con hermanos que tienen más madurez en la fe. Vaya a ver al pastor, pregunte, documéntese. Hoy hay un mundo de información allá afuera, cuidado. El internet y todas esas cosas, hay que verlo, leerlo, mirarlo, como se come el pescado, con mucho cuidado, porque las espinas se le pueden atragantar, ¿ok? Pero si tienes el Espíritu de Dios y le oras a Dios, cuando tú leas, tú te vas a dar cuenta si es de Dios o no. Eso es importante. Buscando lo espiritual. Para nosotros enseñar y aprender lo correcto, tenemos que buscar lo espiritual. Y al mismo tiempo tenemos que combatir lo carnal. ¿Por qué la gente dice que sí, que se puede ser cristiano y tomarse un traguito de vez en cuando? ¿Cuál es el origen de eso? Eso es una posición carnal. Tan sencillo como eso, carnal. Darle un gusto al cuerpo. No tiene otra explicación. No importando del testimonio de los demás, que puede alguien verte y convertirse en un alcohólico, no importando nada. Carnal no es espiritual. Y por ahí los ejemplos son infinitos de cosas que hacemos que no las examinamos primero para ver si son del espíritu o no. Pregúntese, esto que estoy haciendo es por una intención mía de agradarme a mí o agradarle a alguien, de querer ser mejor, de querer tener lo que no puedo. ¿Es un deseo carnal o es un deseo espiritual? ¿Y cuáles son los deseos espirituales? ¿Quieres tú que la gente se convierta? ¿Quieres tú agradarle a Dios? ¿Quieres tú que la gente vaya al cielo? ¿Quieres tú? ¿Cuáles son los deseos espirituales? Eso está claro en la Escritura, ¿verdad? Esa es la doctrina de Cristo. Buscando lo espiritual, pero al mismo tiempo combatiendo lo carnal. Así es como se aprende. Así es como se aprende. ¿Dónde buscamos lo espiritual? Primeramente en la Escritura. Primeramente en la Escritura. Cuidando de que cuando vamos a aplicar lo que dice la Escritura, no se meta la carne. Y cuidando que la Escritura diga lo que tiene que decir. ¿Ok? Y que a la luz del Espíritu Santo nosotros podamos atesorar lo que de verdad dice. Así como se aprende. Así como se busca. Así como se crece. Yo aprendo todos los días. Cada mensaje que preparo, cada estudio que doy, cada cosa que hago. Aprendo todos los días. Pero hay que orarle a Dios y decirle, dame más de tu espíritu. ¿Se acuerdan ustedes cómo decía a Jabé? La oración de Jabé: aumenta mi territorio espiritual. Hay que pedirle a Dios por 2 días por la mañana las cosas espirituales. Que, por ejemplo, que yo pueda hablarle a alguien hoy de ti. Que yo pueda decirle a alguien algo que le sirva para acercarse a Dios. Que Dios le dé oportunidad. Eso es un ejemplo de oración. O de una de las oraciones que no se nos puede olvidar, buscando las cosas espirituales, desechando lo carnal. Hermano, hay que aprender. Lo carnal ya lo sabemos, lo carnal está en nosotros, lo carnal lo aprendimos desde que nacimos, está en nosotros, en la sangre adámica. Lo carnal nos lo van a enseñar el mundo, nos lo va a enseñar la escuela. Hay que aprender lo espiritual. Y pelear en contra de lo carnal es una lucha. La vida del cristiano no es una vida nunca de paz, es de guerra, es una guerra espiritual. El espíritu luchando contra la carne. Pues la gente te dice que una vez que vienes a Cristo ya eres espiritual y ya todo, no, seguimos en la carne y hay que pelear contra la carne. De esa manera nosotros vamos a poder aprender y enseñar lo correcto. Una cosa, como vimos, en primer lugar, es evitar el error, pero también para evitar el error hay que enseñar y aprender lo que es correcto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo también dice, lo cual también hablamos. Hermano, usted lo cree, háblelo. Pero dice que creemos algo y cuando estamos conversando no decimos nada. Pues, de la abundancia del corazón habla ¿qué? No con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La gente
Tú tienes que aprender lo que es espiritual, lo que es carnal, ya lo sabemos. La gente de afuera te va a hablar de cosas carnales nada más. La gente tiene una manera diferente de divertirse, una manera diferente de gozarse, una manera diferente de todo, basado en la carne. Y nosotros tenemos que venir a aprender lo que es de Cristo, que es espiritual y que nos va a traer, dice, regocijaos. Comienza así en la posición, regocijaos. No se pongan bravos, no se pongan tristes. Cristo no es un aguafiesta. Cristo quiere lo mejor para ti. Regocíjate. Si vas a centrar tu vida en Cristo, en su doctrina, vas a tener gozo. Seguro que sí, te vas a regocijar. Y por último, mis hermanos, no solamente hay que evitar el error, atacarlo, buscarlo, descubrirlo. Tenemos que aprender y tenemos que enseñarlo. Pero tenemos que usar nuestros testimonios. No puede ser que nosotros digamos que creemos una cosa y vivamos otra. Nuestra vida es nuestro testimonio. Y a veces nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Es verdad que hay que hablar. Pero a veces te encuentras con cristianos de años en la iglesia. Y llegas a la casa y te encuentras un crucifijo. Y dices, wow. Un crucifijo. ¿Saben lo que hablo, verdad? Cristo clavado ahí. Eso no es una sana doctrina. Las cosas que se ponen en las redes sociales. A veces te das cuenta que no hay sana doctrina. Son cristianos y van a la iglesia y son muy morales y son muy espirituales, supuestamente, pero no coincide la manera que hablan y que viven. Dicen los versículos del 4 a 6, el apóstol Pablo ahí en el capítulo 3 a los Filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más. Pablo había confiado en la carne. Pablo tenía para confiar en la carne. Preparado, luchador, conocedor, el origen, se había ganado la ciudadanía romana, era hebreo de hebreo, todas las cosas buenas. Tiene de qué gozarse en la carne. Pero hay que dejar a un lado la carne para poder usar nuestro testimonio para que no seamos caídas en la carne de otros. Para que otros no caigan en el problema, nosotros tenemos que dejar ese orgullo personal de lo que somos, de lo que creemos, de lo importante que nos creemos, para que los demás vean que nosotros tenemos una doctrina y que es la doctrina de Cristo. Dice en el versículo 5, circuncidado. Pablo pone ejemplo de cómo él era en la carne, circuncidado al 8º día. Esa era la ley del linaje de Israel. ¡Wow! Judío de la tribu de Benjamín. ¡Qué bien! Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Esas son cosas personales, esas son cosas de vieja doctrina, esas son cosas de religiones. Dice Pablo, ya eso pasó. Esas son cosas de la carne. Ya lo que no es de la doctrina de Cristo pasa a un segundo lugar, pasa a ser parte de lo que es la carne. Cualquier título, cualquier origen, cualquier cosa, cualquier religión, hermano, es triste. Es triste ver a la gente que se agarra, que se aferra a las tradiciones, a la religión de mi abuelita, a la religión de que me enseñaron, a lo que creen mis parientes. Y eso no es que lo saque de ahí. Yo no puedo traicionar a mi mamá, me decía a mí un señor. Muchacho, eso fue lo que mi mamá está en el cielo mirándome. ¡Oh! Sí. La viejita que me crió a mí me decía que si no me portaba bien o se muriera me iba a salir por la noche y me iba a dar las patas. Me han pasado cosas más malas durmiendo, pero nunca la he visto a ella hablando mal. Usar nuestro testimonio para nosotros dar a conocer, defender la doctrina, cuidando de la doctrina. Tenemos que practicarla. Que la gente vea que vale la pena, que la gente vea que es real, que somos genuinos a la hora de practicar lo que creemos. Decimos que la Biblia lo dice, decimos que lo creemos y no lo practicamos. No lo practicamos. Y los ejemplos son infinitos, desde congregarnos a la protección de Dios y vivimos que la gente dice que Dios está con ellos y que Dios los protege. Pero yo lo veo en un terror constante. Y dicen esto y dicen lo otro. El testimonio de nosotros va a decir mucho acerca de la doctrina nuestra. A veces pensamos que el testimonio es no decir mentiras, cosa que es muy buena, no hay que decir mentiras.
no tener vicios, muy bueno, pero ¿y lo que la gente ve? Al final del día esas cosas Dios no las ve. Y lo que la gente ve, hablan de tu doctrina, hablan de lo que tú crees. Mucho cuidado. Ahora, ¿cómo usamos nuestro testimonio? Número uno, escudriñando las intenciones de nuestro corazón. ¿A quién queremos complacer? Pablo, con todo eso que era, podía impresionar a cualquiera. Nosotros queremos impresionar a la gente, hacerle juego a la gente, congraciarnos con la gente, diciéndole que creemos lo mismo que ellos o no diciéndole lo que nosotros creemos para no ofenderlos. Examinemos a la hora de actuar nuestras intenciones. ¿A quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a la gente? No se puede agradar a Dios a los hombres. Nunca se va a poder. No se pueden tener dos señores, dice la Escritura. Amarás a uno y odiarás al otro. Para que nuestro testimonio sea eficaz en cuanto a la doctrina, tenemos que escudriñar las intenciones del corazón. Y en segundo lugar, reconocer nuestros errores. Mira lo que dice en el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo reconoce sus errores. Reconoce que lo que creía era falso. Reconoce que estuvo persiguiendo la iglesia en contra de lo que se predicaba, negando que Jesús era en Cristo. Hay que reconocer nuestros errores. Hay que decirle a la gente, no, yo no soy mejor que tú. Yo creía esto, pero encontré que esta es la verdad. Eso es un testimonio de peso. No se vendan de espirituales, de que son mejores que la gente y que nacieron así y que vinieron de allá del cielo en un globo pintado rosado con versículos bíblicos escritos en el globo. No. Éramos malos. Teníamos méritos, pero méritos de religiones, méritos humanos. Y además de eso, éramos orgullosos y teníamos en nosotros cosas que no le agradaban a Dios. Vivíamos bajo leyes, bajo religiones. Hay que reconocer nuestros errores. Si usted no reconoce los errores, nadie le va a creer. No se haga el perfecto, hágase el redimido. No es perfecto, el redimido. El comprado, el cambiado por Cristo. El transformado por la doctrina de Cristo. Chicos, yo creía esto, pero yo me di cuenta que lo que Dios dice es otra cosa. Y vívalo. Porque a veces le decimos a la gente una cosa y después practicamos otra. El testimonio nuestro es sumamente importante. Mira, dice que va a la iglesia del pastor Trujillo. Pero el pastor Trujillo no cree esto. Pero yo lo veo a él que lo hace todos los días. Cuando venga a mí le digo, no, él viene aquí, pero él no es de Dios. Así como eso. Pero no van a venir, ese es el problema. Van a decir, ese es de aquella iglesia, dice aquella iglesia que tiene sana doctrina. Y mira a la persona lo que hace. Pero no van a venir a preguntarme qué yo creo de la persona. Y que yo le explique que la persona viene, se viste, se disfraza de oveja, pero no es ninguna oveja. ¿Ok? Así es como se cuida la doctrina. El apóstol Pedro dice ahí en la primera carta, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Hay que desear conocer lo que es correcto para poder practicarlo, no para dejarlo en el cúmulo de conocimiento guardado en la casa, es para vivirlo. Le dice Pablo a Tito, a los cuales, en la carta a Tito, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermano, hay gente que hace dinero enseñando mala doctrina. Yo no sé si usted lo sabe. Mucho dinero. Cada vez que sale una Biblia por ahí extraña, esa gente hace billetes que la venden y los derechos de autor y no sé qué. Y así pasa con los que predican tal cosa, que practican en la iglesia, así que la gente esté happy, que la gente esté feliz. ¿Qué es lo que hay en el pueblo? Bueno, en el pueblo hay una población muy grande que le gusta el reggaetón. Pues vamos a meter el reggaetón en la iglesia. Vamos a empezar a perrear. ¿Cuál es la diferencia entre perrear y danzar en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. ¿O qué tú haces cuando tú pongas a la gente a danzar en la iglesia?
Y una de ellas empieza a perrear. ¿Sabes lo que es perrear? Pero fíjense que Pablo lo dice desde el principio. Pablo le dice, y no te quiero que tenga nada, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Quiere decir esto, de la gente. ¿Saben cómo actúa el perro? El perro actúa en la carne. El perro está donde lo tratan bien. Donde lo tratan bien. El perro lo tratan bien y él se queda allí. La gente de mala doctrina es así. Si me dan lo que esta señora que se fue por la iglesia adventista me decía, no, el pastor es muy buena gente. Y yo la amo a ella y amo al pastor también. El pastor es muy buena gente, muy buena gente. Sí, está bien. Pero entonces todo el mundo se siente atraído porque el pastor es buena gente. ¿Ok? Así es el perro. El perro va donde lo tratan bien. Los malos obreros, los que hacen las cosas no en base a agradar a Cristo, sino son obreros para agradarse ellos, para agradar a otros, para tener cargo, para tener título y todas esas cosas. Eso no puede ser, no puede tener cabida en la iglesia del Señor porque se deteriora la iglesia del Señor, porque se deteriora la doctrina de la iglesia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, la Escritura nos dice, porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay gente que se pasa la vida en la iglesia y todavía siguen con Juan 3:16, tal vez 2 versículos más, y cuando salen para la calle, viven como que no tienen idea de qué cosa es la doctrina cristiana, como que no conocen a Cristo y la gente lo ve porque no han aprendido nada. Vienen y oyen, escuchan, pero no oyen. Ellos escuchan, pero no oyen. Vienen y tú dices, no puede ser. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y el testimonio de ellos no tiene nada que ver con lo que dicen. Y si acaso cuando tú hablas con ellos, tú dices, sí, yo lo sé. O sea, que a veces es de manera intencional. O te dicen, yo lo sé, para que tú te calles la boca y no le digas más nada. Pero bueno, es un problema de ellos. La gente tiene que ir creciendo. Al principio son algunos textos bíblicos, después son doctrinas más profundas y eso es responsabilidad de la iglesia. Que la gente tenga un buen testimonio es responsabilidad de la iglesia porque la iglesia son embajadores. Usted es embajador de Cristo. Un embajador no se queda en el país. Cuando se habla de embajadores de Cristo, se habla de gente que sale de la iglesia y va a otro lugar y la gente dice, es de sana doctrina. Es de sana doctrina. ¿Ok? Hay gente que lo dice, en la iglesia del pastor Trujillo hay sana doctrina. Pero a mí me gusta el rumbanquín de la iglesia tal. ¿Te lo dicen así? La música es la que me gusta. No la doctrina, es la música. Te lo dicen por lo claro. Y tristemente eso es una realidad. ¿Ok? Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer. La pregunta que usted se ¿estás en una iglesia de sana doctrina? Luchar por tener una iglesia de sana doctrina. Y después vivir la sana doctrina, defenderla. El propósito del mensaje hoy es que aprendamos, porque Pablo se lo dice a los filipenses. Están haciendo las cosas muy bien, ahí donde están, todo está bien. Pero tienen que centrarse alrededor de Cristo y sus enseñanzas. Porque la sana doctrina es sumamente importante. Dice, como le dije en Tito, es preciso tapar la boca, porque esta gente trastorna casas enteras. Acuérdense que la iglesia estaba en las casas. Trastornar una casa era trastornar una iglesia por completo. ¿Ok? Hermano, trastornan una iglesia completa. Hay una denominación por ahí que llegan 12 a la iglesia. No voy a decir nombre, pero usted lo sabe. Para que no diga, pero usted puso a hablar más de otras denominaciones. Llegan 12 a la iglesia, mandados, enviados. Y te viran la iglesia al revés con falsa doctrina. Se agarran de aquellos que están flojos, de aquellos que están débiles, de aquellos que no son salvos. Y te dividen la iglesia completamente. Pero la gente los deja entrar. La gente no está vigilante. La gente no está pendiente de lo que traen los demás. Recibimos a todo el mundo y cuando alguien nos dice que es cristiano, si recibió a Cristo como Señor y Salvador y se bautizó por inmersión, yo no soy nadie para dudarlo. Pero muéstrame tus frutos dignos de arrepentimiento. Muéstrame la sana doctrina. No me venga con una historia de esa malinterpretada de las Escrituras ni con una cosa sacada fuera de contexto. No, yo te voy a enseñar. Ustedes saben que yo predico bien feo, con esta voz
de gallo con bronquitis. Y eso, a lo mejor es lo que aquí nadie viene al frente arrepentido ni llorando como pasa en esas iglesias por ahí. Es un problema de Dios. Dios me dijo, predica y yo hago el resto. El Espíritu es el que hace el resto. Pero yo sí reconozco mis dones. Y un don es cuando alguien viene con sana doctrina, sentarlo. Es decir, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que es la verdad. ¿Ok? Yo no tengo miedo de decirle, esta es la verdad, esto es lo que nosotros creemos. Si tú crees otra cosa, ok, que llegue delante de Dios y me diga otra cosa. Ok, yo no me equivoqué, se equivocó él. Porque eso es lo que me enseña a través del Santo Espíritu. Pero eso se lo considero un don. Mucha gente han aceptado y han dicho, wow, nunca lo había visto así, nunca lo había visto así. Una vez llegó una dama a la iglesia. Ustedes lo saben, ustedes lo conocen, la historia. Esposa de pastor, metodista, por 50 años. 50 años esposa de un pastor metodista. Eso fue todo lo que hizo su esposo. Resulta que estábamos predicando sobre el bautismo. Su esposo se había muerto y ella vino a la iglesia supuestamente a apoyarnos a tocar el piano. Y me dijo, yo nunca había oído esa explicación acerca de la razón para bautizarse. Oh, qué bueno, hermana, qué bueno. Yo me quiero bautizar. ¿What? Yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque donde ella venía, la denominación de ella no bautiza, no bautiza. Agüita en la cabeza, eso no es bautizo. La palabra bautizo en griego significa sumergirse bajo el agua, desaparecer el cuerpo en el agua y volver a aparecer. Eso es bautizo. ¿Ok? Lo demás no es bautizo. Y él lo entendió perfectamente. Y se bautizó y salió llorando del bautisterio. Porque llora, hermanita, de gozo. Y hubiera querido que mi esposo hubiera entendido esto. ¿No lo entendió? ¿O están en una dominación porque les conviene, porque les paga, porque sí, porque fue lo que me enseñaron, porque fue donde crecí? La verdad es una sola. Hay que buscarla. Hay que buscarla. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, es, ¿estás en una iglesia de sana doctrina? Dice Pablo allí cuando le habla a los filipenses, finalmente regocijado. Si no estás en una iglesia de sana doctrina, no te vas a regocijar nunca. Bueno, a veces la gente se pone brava con la sana doctrina. Y en vez de regocijarse, lo que se sienten mal. Lo que tienes que ver es si tienes el Espíritu de Dios.